En el marco de la discusión del presupuesto y del paquete económico de la Ciudad de México, se discute el presupuesto, los egresos, pero también los ingresos. En relación con los ingresos, hay un tema particular que tiene que ver con cobros de predial en distintas zonas de la ciudad que están afectando tremendamente a habitantes de bajos recursos de colonias populares, particularmente habitantes de Los Pedregales de Coyoacán, colonias como Santa Úrsula, Cuapa especialmente, y también Santo Domingo, Ajusco, Ruiz Cortines y otras de esta región se ven asoladas, asediadas por los altísimos cobros del predial. Se cobra a habitantes de estas colonias, que son colonias con habitantes de muy bajos recursos, tarifas en el predial que se comparan con las de colonias residenciales, de colonias de lujo. Es decir, hay un grave error en el cobro del predial en colonias populares del Distrito Federal, señaladamente en Los Pedregales de Coyoacán. En el contexto de la discusión del paquete económico de la Ciudad de México, que incluye presupuesto e ingresos, estamos haciendo una propuesta, un planteamiento para que se modifiquen los criterios de cobro y se disminuyan los cobros del predial en las colonias populares. Esto lo vamos a plantear mañana, martes 15 de diciembre, también cuando estemos en las escalinatas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mañana 15 de diciembre a las 11 de la mañana. Y están con nosotros compañeros de Los Pedregales de Coyoacán que han venido planteando cómo está el tema del cobro del predial, lo absurdo a lo que se ha llegado. Incluso hay muchos vecinos de Los Pedregales de Coyoacán a los que les llegan sus recibos de predial más altos que a expresidentes de la República. Entonces, para tal fin, invitamos a compañeros de Los Pedregales de Coyoacán que están haciendo este planteamiento y han solicitado el apoyo de Morena, y Morena respalda plenamente el planteamiento de los vecinos de Los Pedregales de Coyoacán de disminuir el cobro del predial. No solo en esta zona, hay otras zonas también como Cuautepec y otras donde se realizan altos cobros del predial con criterios equívocos. Estamos aquí Alfonso Ramírez Cuellar y un servidor. Vamos a darle la palabra a Marcos Fuentes, que nos acompaña. Él está a nombre de los vecinos de Los Pedregales de Coyoacán. Nosotros hemos hecho un estudio en donde queda claro que el gobierno del Distrito Federal deja de recaudar aproximadamente 4,000 millones de pesos anuales, lo que por 3 años nos daría 3 por 4, 12, cerca de 12,000 millones de pesos, que es una cantidad equivalente a los 10,000 millones de pesos que el Fondo Monetario Internacional se compromete a prestarle o darle como crédito para resolver los problemas de agua en el Distrito Federal. Si se cobrara correctamente el impuesto predial, no tendríamos problemas de esa naturaleza. El 50% de los propietarios de los predios de mayor valor, de acuerdo con los informes de la Tesorería, no cubren simple y sencillamente su impuesto predial. Grandes comercios como Walmart, Televisa, Bancomer y grandes bancos tienen una deuda muy grande con la Tesorería. En el caso de la Torre Mayor de Reforma, no solamente su deuda era muy grande, sino que además esta fue condonada por la propia Tesorería, parte de ella. Es decir, el problema que tenemos no solamente es que no lo pagan, sino que además se les condona parte
de acuerdo con los datos que tenemos nosotros en este documento que les estamos proporcionando. Sin embargo, en los Pedregales, a partir de 2004 y sin justificación legal o estudio alguno, empezó a subir cada año el impuesto predial en nuestras colonias. El aumento se dio de manera azarosa y arbitraria, pero sobre todo dolosa, porque fue dirigida únicamente a los predios de las colonias populares. En los Pedregales de Coyoacán, repentinamente los habitantes de una misma acera, de una misma cuadra o de una misma calle o de la misma colonia, con terrenos de las mismas dimensiones y metros de construcción, recibieron boletas del predial con diferentes importes anuales. Así, por ejemplo, varios de nuestros vecinos nos han mostrado boletas con diferentes montos de su pago anual en promedio, con superficies y metros de construcción equivalentes. Unos pagan 348 pesos anuales, es mi caso, otros 4.688, otros 6.636, otros 8.922, otros 11.286, 13.866, 16.566, 19.344, 22.206, 25.152, 28.260 o bien 108.814 pesos anuales, con datos de la propia Tesorería del Distrito Federal, en una misma calle, con construcciones similares, en una misma colonia. Recientemente, dichos incrementos los justificó la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal con supuestos estudios satelitales de los predios y construcciones, pero en 2007 reconocieron que nunca se hicieron. Más aún, la propia Tesorería del Distrito Federal, en documentos del 28 de julio de 2009, mencionó no haber implementado ninguna de las actividades anteriormente señaladas y reconoce, palabras de ellos, que en junio de 2008 que se formó un equipo multidisciplinario liderado por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE del área de Ciencias Sociales y Leyes, que lo único que realizó fue las siguientes recomendaciones: mejorar los mecanismos de cobranza y fiscalización a los grandes contribuyentes, porque efectivamente son los que no pagan sus impuestos, sin que tomaran en cuenta los objetivos del proyecto de modernización tributaria arriba señalado y sin que mejoraran la cobranza de acuerdo con los propios datos de la Tesorería. Los aumentos arbitrarios del predial generaron protestas y la toma de oficinas de recaudación en los Pedregales de Coyoacán. La Secretaría de Finanzas resolvió esta situación con una autorización de pago por autodeterminación, lo cual fue posteriormente desconocido y llevó a nuevas movilizaciones, donde solo se acordó fijar un impuesto predial subsidiado a los propietarios de la tercera edad. El principio de equidad. Por todo lo anterior podemos afirmar que el Código Fiscal del Distrito Federal viola la Constitución, pues no asegura que el pago del impuesto predial sea proporcional, mucho menos equitativo, pues la equidad consiste en la igualdad que toma en cuenta las diferencias que existen entre personas, grupos y clases sociales ante la misma ley tributaria de los sujetos pasivos. Por todo lo anterior exigimos a los nuevos representantes de la Asamblea Legislativa que se restablezca el impuesto predial que se pagaba en 2004 por no existir justificación legal para sus incrementos y instale una comisión técnica entre los representantes vecinales, la Asamblea Legislativa y el Gobierno del Distrito Federal, para que los propietarios de los predios con mayor valor paguen lo que les corresponde y así mismo se cubran estos con rezagos del impuesto predial, que es del orden de 4,000 millones anuales. Solo en los 3 años de Mancera este rezago equivale al orden de 10,000 o 12,000 millones de pesos, cantidad equivalente a lo que se requiere para cambiar toda la red de agua del Distrito Federal. Ninguno de los tesoreros ha querido discutir técnicamente con nosotros. Y nosotros lo que queremos es una discusión técnica. Nosotros no queremos que la ciudad deje de recaudar, queremos que recaude más, porque el otro dato, nuestro vecino que debe 3 años de 100,000 pesos, pues está tratando de vender su casa porque sus familias no pueden cubrir ese impuesto. Entonces los pobres no pagan porque no tienen, y los ricos no pagan porque no pagan lo que deben, porque no se les está grabando correctamente. Lo que estamos denunciando es una situación absurda e injusta. Es ilógico que en las zonas populares se cobren más impuestos del predial, se cobre más por el impuesto de predial que en las zonas residenciales de alto valor. Es completamente ilógico y se hace de una manera totalmente dogmática, insensible y equivocada. Pasas por una calle de Santa Úrsula y hay una puerta. Por fuera solo se ve un zaguán. Cuando se abre hacia abajo, porque así es esa zona, están
las recámaras y otros cuartos. Para el que va a tasar ese terreno hay varios niveles, hay varios pisos. Cuando en realidad estamos hablando de un piso que es completamente irregular por sus características volcánicas. Y si en el terreno se encuentran los cuartos de un lado de la familia y afuera hay un par de bañitos para que vayan los de las diversas familias a utilizarlos, eso ya le aumentó puntos al cobro del predial en esa zona. Es completamente absurdo, es ilógico, se está partiendo de un dogmatismo tecnocrático que afecta totalmente a familias de muy bajos recursos en esas zonas. ¿Cuál es la realidad? No pueden pagar el predial porque no tienen los ingresos necesarios para pagar ese predial. Entonces nosotros estamos demandando, exigiendo a la Secretaría de Finanzas la modificación de los criterios del cobro del predial para que tengamos criterios mucho más objetivos y que en realidad cumplan con el objetivo de la graduación progresiva, que es el principio que se busca, de que pague más el que más tiene. Pero con los instrumentos que utiliza actualmente la Secretaría de Finanzas no se cubre con ese objetivo. No es cierto que se esté cumpliendo con el objetivo de que pague más el que más tiene. Muchos de los que menos tienen están sometidos a una ofensiva fiscal tremenda. ¿Y cuál es el efecto? Pues los expulsan de sus casas, terminan saliéndose de sus casas o los embargan, pierden una propiedad que han trabajado a duras penas, en las que han ido construyendo un cuartito, otro cuartito, poco a poco. Entonces demandamos a la Secretaría de Finanzas que se revise. Este es un tema que tienen ya varios años planteando los vecinos de Santa Úrsula, no se ha resuelto, no los han querido recibir, no lo han querido resolver en el gobierno de la ciudad.